Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy buenas noches o muy buena madrugada, digo, por el horario. Pensaba en la fiesta que es hoy el Festival de Teatro, el Festival Internacional de Teatro, porque no solamente que hay espectáculos internacionales, que por supuesto son buenos y no en este programa, pero seguramente en el que viene vamos a hacer un balance de la presencia internacional. Los espectáculos de nuestro país son excepcionales, pero verdaderamente excepcionales. Usted puede hoy encontrarse con Mi hijo solo camina un poco más lento, que en mi opinión es de lo mejor que produzco la escena independiente en décadas. Puede encontrarse con Terrenal, puede encontrarse con Anima Moral, puede encontrarse con distintos espectáculos que todos tienen una impronta de talento, de potencia dramática, de imaginación, de inteligencia. El teatro argentino. Quiero decir que lo digo con conocimiento, he recorrido todos los festivales o muchos festivales internacionales de teatro del mundo y miro el teatro argentino, voy permanentemente a los sótanos, como le llamábamos en otro tiempo, le decíamos los sótanos, y siempre me encuentro allí, no en otra parte, con el mejor teatro. Y también me encuentro con los mejores libros, aunque claro, muchas veces uno piensa que todo lo que no pertenezca al mercado en algún punto es una especie en extinción. Este libro es una maravilla, La Cena de los Notables, lo vamos a mostrar en cámara, ahí está, de Constantino Bértolo. Es un libro que tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con la edición, que tiene que ver con el papel del crítico, que tiene que ver con lo que se publica, cómo pensamos la literatura, con qué nos encontramos y con qué nos desencontramos, cómo es la operación de leer, qué significa leer, cómo juega lo autobiográfico en la lectura. En instantes vamos a hablar con Constantino, que está, por supuesto, en nuestro estudio. Y hace muy poco salió una nota en un diario, creo que era La Nación, donde se hablaba de que se publican muy pocos libros sobre teatro. Y es verdad, teatro, poesía, las grandes editoriales dicen, eso es raro, no va a vender. Bueno, nosotros en este programa nos damos el gusto, por ejemplo, de mostrar un libro de Jorge Eynes, aquí lo tienen, El actor pide. Vamos a mostrar otro de Jorge Eynes, que es Las 25 ventanas, otro libro de Jorge Eynes, y de un crítico que yo admiro muchísimo, realmente creo que es uno de los críticos más talentosos de la Argentina, que es Federico Irarrázaval. Teatro anaurático, también lo mostramos en cámara para que quede bien claro que mostramos libros en la televisión pública. Bueno, ellos están con nosotros. En el caso de Eynes, no solamente escribe libros sobre teatro, sino que fundamentalmente es un director de teatro. Hay una versión de Ricardo III que le estoy recomendando, una versión muy, muy potente, porque Ricardo III se desarrolla en un campo de concentración o se articula con un campo de concentración nazi. Yo me acuerdo de un libro mío de cabecera de Jean Cot, que es Shakespeare, nuestro contemporáneo, donde él proponía que se leyera Macbeth, por ejemplo, a partir de un campo de concentración. Otra cosa, 25 de septiembre de 1972, la gran poeta, la extraordinaria poeta Alejandra Pizarnik ponía fin a su vida. La recordamos leyéndola, no la recordamos pensando en lo compleja que habrá sido esa decisión, que por supuesto la respetamos. Lo cierto es que Alejandra Pizarnik el 25 de septiembre de 1972 se quitó la vida y dejó una obra, tenía nada más que 36 años, dejó una obra muy importante. La vemos, Alejandra. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva un blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía
a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Buen material, como siempre, la producción preparando lo mejor para otra trama y compartiéndolo con ustedes a lo largo de toda la Argentina. Voy a saludar ya mismo al primer invitado de nuestro programa. Obvio que usted le dicen maestro, ¿no es cierto? Constantino Bértolo, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué libro, La Cena de los Notables, ¿no? Pensaba, lo leí, lo marqué mucho, ¿no? Está muy marcado el libro. En la página 47 se abre la operación de leer. Y allí está lo textual, lo autobiográfico, lo metaliterario. ¿Cómo es esa operación de leer que ha ocupado toda tu vida? Porque sos teórico, sí, crítico, editor. Te escucho. Bueno, leer es una operación muy compleja. Muy compleja, es un acto al mismo tiempo, diríamos, tecnológico y psicológico y pertenece a la intimidad y al mismo tiempo pertenece a lo colectivo. De ahí la complejidad del propio acto, ¿no? En principio parece que es simplemente descifrar signos, ¿no? Lo cual ya es muy complejo. Tenemos que entender que hoy nos parece normal que todos sepamos leer y todos sepamos incluso escribir, pero es una operación que ha tardado siglos en poder generalizarse. Y a través de estos signos se construyen las palabras, y las palabras de alguna forma, no digo que construyan nuestro mundo, pero sí que lo representan. Y la complejidad de representar el mundo no es tan fácil como parece. Las palabras no es verdad que construyan todo el mundo, pero sí que tenemos tendencia a imaginarnos el mundo a través de las palabras. Bueno, esto es un reto y al mismo tiempo es un peligro, porque claro, los signos muchas veces se tienden a confundir con la realidad. Suelo comparar el acto de leer con lo que se llama los simuladores de vuelo, donde los astronautas o incluso los pilotos los entrenan para las incidencias que suceden en el vuelo. Entonces nosotros, a través de las palabras, a través de una novela, por ejemplo, pues nos imaginamos un mundo, ¿no? Bueno, y luego terminamos de leer y volvemos al mundo. Bueno, ese conocimiento que hemos cogido en los simuladores, en los libros, nos sirven, pero hay que tener en cuenta que, en fin, que entre el simulador y la realidad hay un paso y hay que procurar ser prudentes e incluso diría humildes y no creerse que por leer uno ya conoce todo el mundo. ¿Cómo juega lo autobiográfico que aparece en tu libro, en la lectura, en la operación de leer? Sí. Bueno, claro, a través de la autobiografía uno va incorporando las palabras. Es decir, que el proceso de socialización, el proceso de crecimiento, significa, entre otras cosas, ir interiorizando palabras, ¿eh? Y estas palabras están ligadas al momento, al acto, a las circunstancias donde las conocimos por primera vez. Es decir, yo pertenezco a un pequeño pueblo de la provincia de Lugo, en Galicia, donde el árbol típico es los castaños. Bueno, para mí la palabra castaño está impregnada de vivencias de la infancia, vivencias familiares, y por lo tanto me despierta cada vez que lea un tipo de imagen, un tipo de sentimientos concreto. Bueno, esa palabra, por decirlo así, responde a mi biografía. En mi propia biografía, pues seguramente he tenido episodios amorosos con suerte y otros desgraciados, y cuando leo una novela o una historia de amor, inevitablemente tiendo a compararla o reflejarla o a proyectarla sobre aquellas propias historias personales. Es decir, que la lectura de alguna forma rebota, se contrapone, se entra en contraste o en amplitud o en empatía con la que llamaríamos la autobiografía como novela. Podríamos decir que todos somos una narración, al fin y al cabo, y en ese sentido otras narraciones pues rebotan contra la nuestra. Y también somos sentimientos, momentos de exaltación, y en ese sentido, bueno, una poesía nos reclama y entra en vibración, bueno, con otros momentos altos o bajos de nuestra propia historia, ¿no? ¿Cómo opera lo ideológico? En un momento
de la historia de la crítica, hubo como un abuso para mí de la lectura ideológica. La lectura ideológica determinaba el valor o no de un texto. Y hoy sabemos que figuras como Jorge Luis Borges, por nombrar un argentino, por ejemplo, o como Vilamatas en España, ¿no es cierto? Para mí grandes escritores, rompen esos moldes, rompen esa mirada sesgada, limitada. ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente la ideología en cuanto a visión del mundo, por decirlo manteniendo este discurso que estaba manteniendo antes, por decirlo así, significa, la ideología, diríamos que jerarquiza valores y por lo tanto jerarquiza palabras y jerarquiza resonancias, ¿no? Es decir, jerarquiza el sentido de las palabras. Claro, la crítica ideológica lo que hace es la sombra de esas palabras, las proyecta sobre lo que llamaríamos las distintas visiones del mundo que coexisten. Es cierto, desde mi punto de vista, que cierta crítica ideológica, por decirlo así, solo tendía a colocar las palabras sobre una pantalla de una visión política muy politizada, por decirlo de alguna forma. Evidentemente todas las miradas están politizadas, pero ahí ocurrió, en efecto, una especie de sobrepeso que se le concedió al ideológico, con lo cual, sin decir que era mal, el exceso lo que hacía es que no dejaba ver otro tipo de proyecciones. Por ejemplo, el papel psicológico o el papel íntimo o el papel simplemente epistemológico de los libros, ¿no? Es decir, yo creo que más que nada, más que un error de concepción, fue un error de intensidad. Hay que ser prudente y digamos, no colocar la lectura solo sobre uno de los ángulos. En la lectura intervienen muchos ángulos, he tratado de contar en el libro, bueno, dejar que eso nos llegue tranquilamente, sin filtros. En tu libro está muy presente varias veces, no solo al principio, Madame Bovary, ¿no? Y uno podría pensar que el conflicto de Madame Bovary es un conflicto del siglo XIX. Sin embargo, la forma narrativa hace que lo podamos pensar también como un tema del siglo XXI, cambiando algunas cosas. Claro, el otro día veo una serie que se llama Downton Abbey, que es en el siglo XIX, y se habla de la virtud es la virginidad, ¿no es cierto? Hoy esto prácticamente no existe como problema. Con Madame Bovary podría pasar algo parecido. Sin embargo, es un clásico. ¿Cómo lo ves y por qué en tu libro está tan presente Madame Bovary? Claro, porque Madame Bovary yo lo veo como un ejemplo, uno de los ejemplos, junto con el Quijote y otros, bueno, de lo que llamaríamos, lo que yo pretendo llamar la enfermedad de leer. Es decir, está la realidad y todos leemos la realidad y muchas veces esta realidad no nos satisface, no nos cumple, o sea, no nos coloca en un sitio donde ahora se dice tengamos autoestima. No nos devuelve una buena imagen de nosotros mismos. Bueno, Madame Bovary es un personaje, Emma Bovary, es un personaje, digamos, muy atento a su propia imagen, frente a ella misma y frente al mundo. Ella nota o siente, interioriza que tiene un valor que, sin embargo, en su vida cotidiana, como esposa de un pequeño médico de aldea, no se ve reflejada. Y claro, ¿con qué compara su vida? ¿Por qué la ve tan mediocre? Bueno, porque en su cabeza ha tenido lo que llamaríamos su biografía de lectora. Y ella ha leído novelas románticas en donde los personajes tienen un destino alto, en el buen sentido del término. Es decir, la vida les ha dado la oportunidad de sentir grandes sentimientos, de notar lo que es el amor, lo que es la sensibilidad, lo que es la cima, lo que es el clímax. Bueno, esto en su vida ella no lo siente, entonces hay lo que llamaríamos ahora un gap entre lo que se llamaría su proyecto de imaginación y su realidad. Y Madame Bovary lo que cuenta son los conflictos entre la realidad y los imaginarios. En ese sentido, claro,
todos estamos metidos en una atmósfera de imaginarios, nos construyen imaginarios todo el tiempo, nosotros construimos imaginario a través de lo que vemos, lo que sentimos, de los escaparates. Uno va por una calle y ve los escaparates y, bueno, un escaparate es un imaginario que nos proponen. Bueno, en ese sentido yo creo que ese hecho todavía se da hoy en día y, por lo tanto, Madame Bovary para nosotros sigue siendo un referente. Es decir, cuidado, como decía aquel, cuidado con lo que deseas, no solo porque puede ser que no se cumpla, sino que incluso ten cuidado que se puede ser que se cumpla. Cumplir, que sería, exactamente. Sería el problema freudiano, casi que se cumpla el deseo. Pensaba cuando leí el libro y hablábamos de la crítica como mercancía, en la Argentina hemos perdido permanentemente revistas literarias, suplementos literarios, con algunas cosas muy llamativas, que un diario como La Nación haya cerrado ADN, por ejemplo, es descomunal como noticia. Cada día prácticamente va desapareciendo cierto periodismo cultural que valorábamos mucho, a lo mejor en otro tiempo. ¿Dónde queda la crítica? La crítica se convierte en un apéndice de las grandes editoriales. La crítica se convierte en contar un argumento y en las últimas 3 líneas, te lo recomiendo, no te lo recomiendo, 2 palos y a la bolsa, como diríamos en la Argentina, digamos, 2 palos y a la bolsa. Esta situación es mundial, la pueden suplir los blogs y la realidad virtual. ¿Cómo lo imaginas? Bueno, es curioso que usted comente la situación en Argentina. Le diría que en España la situación de la crítica en Argentina a mí me parece deseable. O sea, en el sentido de que yo tengo la sensación de que todavía en Argentina hay una cierta presencia de eso que aquí llaman la academia y que, por lo tanto, digamos que interviene en la configuración de las necesidades de lectura, sobre qué leer, incluso diría cómo leer. Claro, en España esta institución ha desaparecido, la universidad no tiene peso y, por lo tanto, diríamos que la construcción del gusto y, sobre todo, de las necesidades está en manos del propio mercado editorial. En ese sentido, claro, es la propia potencia editorial la que viene a decirnos qué leer e incluso cómo leer, qué sentir, qué decir de los libros, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es un problema que es verdad que se está expandiendo por todos lados. Es decir, que el marketing editorial está modulando lo que llamaríamos las sensibilidades. Y en ese sentido hay un riesgo de que la literatura acabe siendo una mercancía, pero una mercancía en la cual solo interviene la oferta que nos crean los mercados. La pregunta para mí importante es intentar averiguar cómo nos llegan los libros. Es decir, los libros no nos llegan de forma natural. ¿Cómo llegamos nosotros a saber de un libro o cómo llegamos a saber que ese libro nos puede interesar, nos puede gustar? Bueno, ahí hay toda una maquinaria en la cual los medios de comunicación ocupan un lugar importante. Es verdad que últimamente han aparecido medios de comunicación que no necesitan, digamos, que tener una inversión de capital importante para tener, como pueden ser los blogs Yo, sin embargo, tengo la sensación de que los blogs, las páginas web, no dejan de repetir los criterios, la escala de valores y las jerarquías que, por otro lado, es el propio mercado el que impone. El mercado le sigue diciendo al crítico: si quieres existir como crítico, tienes que hablar de este libro. Constantino Bertolo, buena estadía en Buenos Aires, buenas conferencias en Buenos Aires, notable el libro La Cena de los Notables. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un libro que publicó Mar Dulce y que se lee realmente de un tirón, pero sobre todo se piensa. Es un libro que nos sirve para pensar la realidad del libro, la realidad de la lectura, la realidad de la crítica.